Hola a todos, mi nombre es Cecia y hoy les quiero hablar sobre un tema que no solamente abarca a nivel nacional, sino que también a varias partes del mundo. Y esta es la desigualdad social. Es un fenómeno complejo y multifacético, con profundas raíces históricas y consecuencias devastadoras. Es crucial definir la desigualdad social como una condición en la que no todas las personas gozan de un acceso igualitario a los recursos de todo tipo, es decir, a los servicios y a las posiciones que la sociedad valora. Se trata de una falta de equilibrio que presenta múltiples facetas, causas y consecuencias, las cuales se entrelazan y perpetúan a lo largo del tiempo. Además, es importante destacar que la sociedad no se limita a la desigualdad económica, sino que abarca dimensiones cruciales como lo es el acceso a la educación, la salud, la vivienda, la participación política e incluso el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. Aparte, es fundamental analizar las causas de la desigualdad social. Son diversas y complejas, entre ellas se encuentran factores históricos, políticos y sociales, como por ejemplo, tenemos la historia de Honduras, que ha estado marcada por la desigualdad y la exclusión desde la época colonial. Esto ha generado una estructura social donde las oportunidades se distribuyen de manera desigual desde el nacimiento. Asimismo, en el ámbito económico, la falta de oportunidades laborales, la precariedad del empleo y la prevalencia informal de economía informal, caracterizada por la inseguridad y la falta de protección social. Esto se da mucho en América Latina, perpetúan la brecha entre ricos y pobres. Según la Organización Internacional de Trabajo, la economía informal en Honduras representa un porcentaje significativo del empleo total. Esto mismo limita el acceso a derechos laborales y seguridad social para una gran parte de la población. Por otro lado, tenemos la corrupción política y la falta de transparencia en la gestión pública, debilitan las instituciones democráticas, desvían recursos públicos y dificultan la implementación de políticas redistributivas efectivas. Según Transparencia Internacional, Honduras se encuentra entre los países con mayores niveles de percepción de la corrupción en América Latina, lo que sofoca confianza en las instituciones y limita la eficacia de las políticas públicas. Finalmente, en plano social, la discriminación basada en la pobreza, el género, la etnia, la orientación social y otras condiciones limita las oportunidades de los grupos más vulnerables y perpetúa su exclusión. Oxfam nos dice que la discriminación y la exclusión social son factores clave que contribuyen a la desigualdad en Honduras, especialmente para las mujeres y los pueblos indígenas. También es necesario examinar las manifestaciones concretas de la desigualdad social en Honduras, como por ejemplo los altos niveles de pobreza. Esto se da mucho y son una de las manifestaciones más evidentes. De hecho, Honduras se encuentra entre los países con mayor índice de pobreza en América Latina, según los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Más del 60% de la población hondureña vive en situación de pobreza y una gran parte de ella de pobreza extrema. Esto limita su acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. Una pequeña élite que concreta una porción desproporcionada de la riqueza, mientras que la mayoría de la población lucha por sobrevivir. Asimismo, como señaló el presidente de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza, esto me llamó mucho la atención porque dice que las desigualdades son acumulativas y se transmiten de generación en generación. Es decir, en un hogar pobre desencadena una serie de desventajas que se refuerzan mutuamente a lo largo del tiempo, como la falta de acceso a educación de alta calidad, la desnutrición infantil, y la exposición a la violencia. Es importante analizar las dimensiones específicas de la desigualdad social en Honduras. Por un lado, la desigualdad de género es una realidad palpable. En efecto, las mujeres enfrentan una discriminación en múltiples ámbitos, incluyendo el acceso a la educación, el empleo, la participación política y la toma de decisiones. A pesar de los avances persistentes de las barreras culturales y estructurales que limitan su plena participación en la sociedad. Según el Instituto Nacional de la Mujer, las mujeres enfrentan mayores tasas de desempleo, menores salarios y una menor representación en cargos de toma de decisiones.
en comparación con los hombres, claro. Por otro lado, la desigualdad étnica es otra dimensión crucial. En este caso, los pueblos indígenas y afrodescendientes sufren de discriminación y exclusión social, con acceso limitado a servicios básicos, oportunidades económicas y participación política. Tal como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los pueblos indígenas y afrodescendientes en Honduras enfrentan discriminación estructural y falta de reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales. Finalmente, la desigualdad territorial es una condición que afecta especialmente a las mujeres y jóvenes en zonas rurales. En otras palabras, existen marcadas disparidades entre las zonas urbanas y rurales, con las zonas rezagadas en términos de desarrollo, acceso a servicios básicos y oportunidades económicas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, en las zonas rurales en Honduras representan mayores tasas de pobreza, menor acceso a servicios de salud y educación, una mayor dependencia de la agricultura y subsistencia. Es fundamental considerar las consecuencias de la desigualdad social. En primer lugar, la desigualdad genera tensiones y conflictos sociales, contribuyendo a la violencia, la delincuencia y la inestabilidad política. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nos informa que la desigualdad social es uno de los factores que contribuye a los altos niveles de violencia del país. En segundo lugar, limita la potencial de desarrollo del país, impidiendo que todos los ciudadanos puedan contribuir plenamente a la economía y a la sociedad. Cerrando el tema, podemos decir que la cohesión social erosiona la confianza en las instituciones y deshabilita la democracia. En conclusión, la desigualdad social es un desafío complejo que requiere un abordaje integral y multisectorial para contribuir y construir una sociedad más justa y equitativa. Para ello, es necesario implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades, la distribución de la riqueza, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos. Bueno, esto fue todo. Gracias por su tiempo y por ver el video. Y espero que algo de esto quede con un poco de reflexión. Gracias.